El día de hoy tengo este hermoso privilegio con todos ustedes. Ustedes como que se alegran mucho, ¿eh? Pero es una responsabilidad, aleluya, estar aquí. No me apague la luz, Melvin, porque ya la edad me está entrando. Gloria a Dios. Vamos, todo el mundo, Salmo 78. Todos aquí vamos a estudiar la palabra juntos. Gloria a Dios. Aleluya. Este salmo inicia así, diciendo Salmo 78, masquil de Asaf. Aleluya. Y cuando investigué qué significa masquil, el masquil es un término hebreo que significa enseñanza, gloria a Dios. Este salmo es un salmo didáctico, aleluya. Es un salmo que relata la historia del pueblo de Israel desde el tiempo de la esclavitud hasta el tiempo de David. Es un salmo cuyo fin, cuyo propósito es enseñarnos. No habla de una manera cronológica sobre los hechos que sucedieron en el pasado, los hechos poderosos de Dios, sino de una manera temática, con el fin de que nosotros aprendamos de los errores del pueblo de Israel para no repetirlos, gloria a Dios. Y cuando vamos a la estructura del Salmo 78, del versículo 1 al 8, está la introducción y el propósito, luego del 9 al 31, la rebelión en el desierto, luego del 32 al 39, la superficialidad del arrepentimiento del pueblo, del 40 al 55, más rebelión y aún con más rebelión, más misericordia. Luego vemos rechazo continuo de Dios de parte del pueblo y por último la elección de Judá y David. El día de hoy, por tema de tiempo, vamos a abarcar desde el verso 1 hasta el verso 42. Y la semana que viene, si el Señor nos permite, continuamos. ¿Tienen su salmo abierto? Salmo 78. ¿Están listos? Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y Asaf inicia dirigiéndose al pueblo como un maestro, porque lo que busca es enseñar. Dice: abriré mi boca en proverbios, aleluya. Y proverbios es un refrán conciso, el significado de proverbios, una alegoría o adagio, siempre encerrando una enseñanza de manera simple. Aleluya. Y estamos en el verso 2, sí. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vamos en el 3 ahora. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y aquí Israel tiene una responsabilidad con la palabra del Señor. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos con sus hijos y con su casa? Reproducir la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor. Y si lo llevamos a este tiempo, se extiende a nosotros. Nosotros tenemos el trabajo, el deber ante Dios y ante los hombres de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy fuertes, y lo que quiere el sistema es desarraigar la palabra del Señor, porque si desarraiga la palabra del Señor de los corazones de nosotros y de nuestra familia y de nuestros hijos, entonces el sistema puede hacer con ellos y con nosotros lo que quiera. Aleluya. Y esta era una responsabilidad.
Y si nos fijamos, dice, aleluya, el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Gloria a Dios, compartiendo la palabra. Nuestras casas deben ser altares de adoración para Dios. Sí, es difícil. Y yo tengo un muchachito que rinde como por 7. Y es difícil, hermano. Pero dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y estamos llamados a reproducir esa palabra del Señor, a que se mantengan escuchando la palabra del Señor. Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y me llama la atención el verso 7 porque dice que pongan en Dios su confianza. Cuando no ponemos la confianza en el Señor, ¿en qué podemos ponerla? En este tiempo, ¿en qué estamos poniendo la confianza? Muchas veces nos envolvemos en el afán del trabajo, en el afán del diario vivir y ponemos nuestra confianza en el trabajo, ponemos nuestra confianza en nuestros hombros creyendo que es por nuestro propio esfuerzo. ¿Quién ha escuchado eso? No, porque por mi propio esfuerzo. No, mi hermano, no es por su propio esfuerzo. Es porque el Señor a usted le ha permitido alcanzar eso. Aleluya. Dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la palabra habla de que Él estableció testimonio en Jacob, quiere decir que Dios estableció un conjunto de principios, mandamientos, recuerdos, testimonios para guiar a Israel. Y como hablamos, mandó a los padres y a las generaciones anteriores que transmitieran esas enseñanzas. Este versículo resalta la importancia de transmitir la fe y la enseñanza de generación en generación, asegurando que las futuras generaciones conozcan y sigan los caminos de Dios. Un recordatorio de nuestra responsabilidad. Y cuando vemos en el versículo 8, gloria a Dios, generación contumaz y rebelde, alguien puede buscar de Deuteronomio 32, 5 al 6. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo ahí? Aleluya. Dios le dio a través de Moisés unos estatutos, unos mandamientos. Y mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ¿qué pasó? El micrófono, por favor, ayúdeme ahí. Deuteronomio 32, 5 al 6. Aleluya. Francine lo tiene. Aleluya. En forma pervertida se han portado con él. No son sus hijos debido a sus defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando buscamos en la palabra, ¿qué pasó? Cuando el Señor le estaba dando a Moisés esos 10 mandamientos que subió al monte Sinaí, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo se alborotó, mis hermanos, e hizo un becerro de oro y tomó ese Dios como si fuese el Dios que es un asesino. Gloria a Dios. Dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Gloria a Dios. Y menciona a los hijos de Efraín en el verso 9, que eran arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y cuando estaba investigando sobre esto,
No se sabe a qué acontecimiento se refiere con exactitud, pero sí habla de la tribu de Efraín, que era la tribu que comandaba las tribus del reino del norte. Aleluya. Y las representa a todas ellas en Primero de Reyes, versículo 12. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 12, habla sobre eso. Gloria a Dios. Seguimos en el verso 10. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus que les había delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y cuando usted se pone a analizar y se pone a pensar y dice, wow, Señor, ellos vieron todos esos milagros, ellos vieron el mar cuando se abrió, ellos vieron todas esas plagas, ellos vivieron todo eso, vieron cómo el Señor se llevó a los primogénitos, vieron cómo vinieron esas plagas de langosta, todas esas plagas que el Señor permitió. Y aún con todo eso, no dispusieron su corazón. Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos olvidado del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de que el Señor es quien nos provee? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en los chelitos que entran mensual? Aleluya. Dígase usted mismo, sigue contigo mismo que están hablando. ¿Cuántas veces nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Y aún de aquellas que ni sabemos de las que Él nos ha librado. Porque usted está aquí hoy, pero usted no sabe todo lo que el Señor hizo para que traerlo con bien aquí a la iglesia. Y aún con todo y eso, nos atrevemos a dudar del Señor. Aleluya. Dice el verso 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. El verso 13, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un... Y les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Dice el 15, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aleluya. Y yo quiero que alguien me ayude buscando Éxodo 17, verso 1. Aleluya. Números 20, versículo 1. Y Salmo 114, verso 8. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Repito, Éxodo 17, versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 17, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés,
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Escucharon lo que preguntó? Lo que preguntó el pueblo. Aleluya. ¿Está pues Jehová entre nosotros? Aquí sí está. ¿Cuántos creen que está aquí? Aleluya. Cuando leemos eso y vemos el Salmo 78 en el verso 15, quien dio las peñas y les dio a beber, a pesar de, Dios siguió siendo fiel. A pesar de, Él siguió proveyendo. A pesar de, Él siguió extendiendo su mano. A pesar del pecado, Él seguía siendo bueno y seguía siendo Dios. Nuestro pecado, la situación en la que nosotros nos encontremos de pecado, no va a cambiar a Dios. Pero la fidelidad de Dios en nuestra situación de pecado hace que nuestra mentalidad sí cambie. Pero cuando leemos esto, usted dirá, caramba, ese pueblo como que no entendía. Dice el verso 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Y seguimos en el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en él. ¿Quién tiene Números 20 del 1 al 13? Juana. Amén. Dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amontonaron contra Moisés y Aarón y les reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Ay, Dios mío. A morir con nuestros ganados. ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de la reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así hará que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y al ganado. Wow, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya.
Esto nos permite ver un poco más del contexto, de lo que pensaba, de lo que le pasaba por la mente al pueblo en ese momento. Y a pesar de Dios seguía, aleluya. Te adoramos, Jesús. Dice el verso 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Son unos frecos grandes. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Aleluya. Mire, tentar a Dios en su corazón, de lo cual habla el versículo 8, implica desconfiar de su carácter y su poder. Los israelitas buscaban comida a su voluntad, más según su capricho que según la provisión que Dios había establecido. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por algo que nosotros anhelamos, que nosotros queremos? Y nosotros damos rodillas, Señor, y hacemos ayuno y hacemos silicio y de todo. Y nada de nada. Y tú dices: wow, Señor, pero ¿y entonces? ¿Y cuándo es? Por favor. Y el Señor es que no te conviene. O es que no es lo que tengo, lo mejor que tengo para ti, te quiero dar algo mejor. Y usted se desespera y usted comienza a querer forzar con Dios, sabiendo que no puede forzar con Él. Queremos forzar. Y no podemos forzar, con Dios no se forza. Con Dios no se forza. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido algo? ¿Y sabe qué me hizo pensar esto de manera particular? Que cuando busco la voluntad del Señor, no hay margen de error. ¿Usted sabe por qué surge el error? Porque hacemos la cosa como nos da la gana. Sucede el error porque nos desesperamos y hacemos la cosa en nuestra voluntad y en nuestro tiempo. Porque yo dije que yo quería eso y yo lo quiero ayer. Y no es así. Hay un verso bíblico, aleluya, ahora no lo encuentro por aquí, pero dice que pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. ¿Y quién te dijo a ti, quién me dijo a mí, que cuando usted como hijo de Dios va a pedirle, tiene que pensar en usted solamente? Si cuando Dios te bendice, pero no es para que te quede, como decía la pastora el domingo, con el buche lleno, es para que dé para adelante también. Aleluya. Ellos pidieron a su gusto. Y el Señor, sí, el Señor se lo dio. Porque llega un momento que usted comienza con el telele ahí, como los niños. Mami, dame esto, mami, dame esto, mami, dame esto, mami, dame esto. Y Dios te lo da. Y Dios permite que tú veas la consecuencia de tu decisión. Y que tú vivas la consecuencia de tu decisión. Y después venimos: ay, Señor, ayúdame a salir de esto. Ajá, pero se te olvidó que fuiste tú que te metiste ahí. Los dos pies en un solo zapato. Aleluya. Dice el 19: y hablaron contra Dios, diciendo: poner mesa en el desierto. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra, recordando el diluvio. Gloria a Dios. Hablaron contra Dios, eso denota una actitud de murmuración y reproche directo. Dudaban de que Él pudiese poner mesa en el desierto, es decir, de que pudiera sostenerlos sin recursos humanos aparentes.
Este salmo repite este episodio para enseñarnos a no poner a prueba ni la paciencia ni la fidelidad de Dios, sino a confiar en su provisión, incluso en circunstancias imposibles desde el punto de vista humano. Quiero comentarios sobre eso. ¿Quién tiene algo que quisiera compartir? Breve, pero que quiera compartirlo. Arlene. Yo quería decir que podemos ver entre el versículo 19 y el 20 que ellos dudan, pero a la vez es una petición también para Dios, donde ellos es como indirectamente, como que tú puedes traer pan y carne y poner una mesa, pero ¿en qué momento ellos se detuvieron a agradecerle a Dios por el agua que ellos les estaban pidiendo? Y eso nos lleva a que muchas veces somos avariciosos con las peticiones que tenemos hacia Dios, y muchas veces también solemos ser malagradecidos, porque si nos ponemos a pensar en lo que tenemos hoy, ¿cuántas veces tú oraste anteriormente para tener lo que tú tienes hoy? Y ahora que lo tienes, ¿le diste gracias a Dios por lo que tú tienes ahora? ¿Estás siendo agradecido con lo que hoy tú tienes que tú anteriormente le pediste a Dios? Entonces muchas veces leemos la palabra y decimos, wow, el pueblo de Israel, pero es como decía nuestra hermana Giovanna, tú te estás parando en un espejo. Porque muchas veces comparamos el pecado de Israel, pero sigue siendo, lo que nosotros cometemos sigue siendo igual ante los ojos de Dios. Por eso es que siempre es bueno pedirle a Dios que nos escudriñe nuestros corazones y preguntarnos en qué estamos mal. ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿Cómo puedo agradarte más y juzgar menos? Aleluya. Dice el versículo 21, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió y les hizo comer. ¿Saben lo que les hizo comer? Un alimento que no era un alimento terrenal. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida. ¿Hasta qué? Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como, o sea, que fue poco o fue mucho, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y les cumplió pues su deseo. No había, el verso 30, no habían quitado de sí su anhelo. ¿Y qué pasaba? Eso era que ellos ni siquiera decían bien, quiero, no, ya estaba ahí. Y entonces, ¿por qué dudaban? Si el Señor es quien nos provee y no nos ha dejado caer, ¿por qué? Pregúntese usted, ¿por qué Giovanna Cueva? Dígase usted a usted mismo, ¿por qué Giovanna Cueva? Llega un momento donde tú dudas. Aleluya. Yaneiri. Espera el micrófono. Para que también quienes nos están escuchando a través de las redes reciban. Dios le bendiga. Algo que me llama mucho la atención en los últimos versículos que hemos leído es cómo el Señor cedió a sus peticiones, la carne, el maná y todo lo demás. Pero algo que recibía es que muchas veces
El agradecimiento no es ni siquiera por lo que tú tienes. Porque muchas veces tenemos mucho, pero no sabemos agradecer. Tenemos poco, pero tampoco sabemos. ¿Por qué? Porque damos por sentado lo que Dios nos ha entregado. Y el día a día muchas veces es ni siquiera en lo material. Es simplemente tú levantarte y saber que tú puedes ir al baño a orinar de manera normal, sin tener que tú tomar medicamentos o tener alguna lesión física. O sea, es algo que nosotros lo damos por sentado. Abrir los ojos es el milagro más grande que Dios nos entrega día a día. Y aún eso se nos olvida. Nos levantamos, nos estamos quejando porque el muchacho, porque el agua, porque no llegó la luz, porque tengo que pagar eso. Y no nos hemos detenido ni siquiera a decirle, Señor, gracias porque pude abrir los ojos y estoy en salud. O sea, a veces damos tan por sentado las cosas que vemos como pequeñas, pero que son grandes delante del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El maná era una provisión divina, no una provisión terrenal. Venía literalmente del cielo cada mañana. Se le llama pan de nobles o pan de ángeles en sentido poético para destacar su origen celestial y su carácter especial. No significa que literalmente los ángeles lo coman, sino que era alimento enviado por Dios desde el cielo. La frase hasta saciarse resalta la generosidad de Dios al no darles solo lo necesario, sino en abundancia. ¿Cuántas veces usted o yo nos enfocamos en que queremos algo, queremos algo, queremos algo, queremos algo? Y entendemos que eso es lo mejor y se nos mete entre ceja y ceja que eso es lo mejor. Y miren, no hay nadie que nos saque de ahí, porque eso es lo mejor, según nosotros. Y Dios se sienta a mirarnos y nos dice, no, pero es que no, ¿qué voy a hacer con esta cabeza tan dura? Cuando lo que Dios tiene es mucho mejor. A veces, míreme aquí entre comillas, a veces, o nos suele pasar mucho, que parece que lo que Dios nos va a dar no es lo mejor a nuestros ojos. Porque ¿qué ellos estaban pidiendo? Ellos estaban pidiendo carne. Carne. ¿Y de dónde viene la carne? ¿Dónde está la carne? En la tierra. Pero el alimento que Dios le estaba proveyendo era directamente de Él. Directamente del cielo. No pasó por mano de hombre. Aleluya. Elizabeth. Gloria Aleluya. a Dios. No iba a decir nada, pero sea edificación a nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo anoté aquí en mi hoja de apunte. Los israelitas se preocupaban más en sus propios intereses que el interés que tenía el Señor en llevarlo a ellos a un nivel de gloria. Porque recuerda de dónde Dios lo sacó. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos más en nuestro propio beneficio. Gloria a Dios. Y nos enfocamos y nos quedamos ahí entristecidos, ahí estancados. Y no, gloria a Dios, no nos enfocamos a donde Dios nos quiere llevar a través del proceso. Una palabra puede retroceder el propósito de Dios a la vida nuestra donde Dios nos quiere llevar. Wow. Vamos a Números 11, verso 31. Números 11, verso 33 al 34. ¿Quién lo puede buscar rápidamente? Gloria a Dios. Cuando alguien lo tenga, me levanta la mano. Números 11, 33 al 34. El micrófono para William.
Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga más grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibot Atabac, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿A quién sepultaron allí? ¿A quién sepultaron allí? Puede que hoy usted y yo no tengamos una muerte literal, pero sepa que la muerte espiritual es peor, que la muerte física, porque es para siempre. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el sistema en este tiempo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el sistema? Alcanza tu meta, tú puedes alcanzar tu meta, tu proyecto, trabaja mucho, esfuérzate, tú puedes lograrlo, éxito profesional, éxito por aquí, éxito por allá. Querer tener, que si yo tengo más, que si yo no tengo, que tú tienes, que yo no tengo, que la ropa, que los zapatos, que el peinado, que el cabello, que el salón, que las uñas. Aleluya. Y esa codicia actualmente nos está comiendo, iglesia. Ese deseo de tener está acabando, está desenfocándonos del propósito de Dios. El deseo de tener, y no está mal que usted quiera estar cómodo, porque Dios quiere que usted esté bien. ¿O acaso el Señor no le proveyó a ellos mucho más de lo que esperaban? Sí, Dios quiere que nosotros tengamos en abundancia, pero cuando nuestra mente y nuestro enfoque, nuestros pensamientos están desenfocados de Dios, la cosa se daña. Si sacamos a Dios de la ecuación, se dañó el asunto. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel quería los beneficios, pero no quería compromiso con Dios. Queremos los beneficios, pero no queremos el compromiso con Dios. Queremos que nos vaya bien, queremos que el Señor nos respalde, queremos que el Señor nos use, pero no queremos pagar el precio que eso significa, que eso simboliza, que eso representa. Hoy es una noche para nosotros analizarnos y pensar realmente hacia dónde está dirigida nuestra atención y nuestro esfuerzo y enfoque. Aleluya. Dice, leía William, que murieron ahí los codiciosos. Y aquí en el versículo 31 dice que Jehová se le encendió la ira al Señor. Y en el verso 32, aún con todo eso, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, ni así entendieron. Y hace un tiempo yo me quedaba pensando, yo decía, wow, Señor, pero hay mucha gente que dice que no quiere prueba. Ajá, pero no queremos la prueba. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de ti. Ajá. Pero entonces, si estamos en prueba, te buscamos. Pero entonces mejor estar en prueba, porque eso no mantiene cerca de ti. Por eso es que hay mucha gente que no sale de un proceso. Porque es que la única manera de que el Señor lo mantenga ahí es mediante el proceso, porque no entienden. Entonces, llega un momento que tenemos que analizarnos y decir, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, quebrántame, rompe lo que tú tengas que romper. Este salmo lo estamos leyendo, compartiéndolo en esta noche, pero yo lo estoy hablando y a mí me está matando aquí. Yo no sé si a usted lo está, míreme, es un buen dominicano. Usted ve cuando te agarra una galleta y le hace así, estrujando, sacando. Gloria a Dios. Seguimos. Dice el verso 33, por tanto, consumió sus días en vanidad
y sus años en... Y mírenlo aquí, el 34. Si los hacía morir... ¿Qué? Si los hacía morir, buscaban a Dios y se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Decían una cosa con su boca, pero en su corazón ¿qué había? No eran rectos, dice, con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano. Esto es una carrera de resistencia. Aquí no importa quién llegó después, quién llegó primero, no. Aquí es resistir. Dice, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de las angustias. Aleluya. Cuando habla de que sus días fueron consumidos en vanidad y sus años en tribulación, esto nos indica que muchas personas viven sin un propósito real o sin una relación verdadera con Dios y que sus vidas están llenas de sufrimiento y dificultades. La palabra dice que si los hacía morir, ellos buscaban a Dios. Cuando enfrentaban la muerte o pruebas o problemas graves, se acordaban del Señor y buscaban su protección. Pero en su corazón no había nada. Con su boca decían algo, pero en su corazón no había nada. Nosotros no podemos engañar a Dios, mi hermano. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a Emilio, pero a Dios nadie lo engaña. Y me llama la atención que con todo y eso el Señor se mantenía firme, porque dice la palabra que Dios no puede negarse a sí mismo, porque ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Él? Ser fiel. Dios es fiel. Aunque usted sea infiel, Dios permanece y sigue siendo fiel. Aleluya. Adoramos a Jesús. Aplicación práctica. Número 1. Y ya voy terminando. Y no sé cómo el pastor, lo digo 1 o 2 veces y se acabó. Mi pastor, Dios me lo bendiga, que yo sé que nos está mirando y la pastora también. Recordar lo que Dios ha hecho. El Salmo insiste en que no olvidemos las maravillas de Dios. Y esto nos llama a tomar tiempo para recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado, provisión, protección y dirección. Mantener una actitud de gratitud, especialmente en tiempos difíciles. Aleluya. Número 2, enseñar a la siguiente generación la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Asaf dice que debemos contar las obras de Dios a nuestros hijos y nietos. Hoy eso significa ser intencionales al hablar de la fe en casa, en conversaciones cotidianas. Hacer normal en nuestra casa el hablar del Señor continuamente. No dejar que la fe dependa solamente de la iglesia. Es nuestra responsabilidad personal y familiar. Instruirnos e instruir a nuestros hijos. 3, cuidarse del arrepentimiento superficial.
El Salmo critica al pueblo por arrepentirse de labios, pero sin sinceridad. Hoy eso nos recuerda que Dios no quiere solo palabras bonitas, sino un corazón comprometido y sincero. La palabra de Dios dice que pongamos por obra su palabra, que no seamos hacedores. Aleluya. Sino que estemos comprometidos, con un corazón comprometido y sincero. El cambio verdadero se ve en nuestras decisiones diarias, no solo en emociones momentáneas. Jesús, dirigiéndose en un momento a los escribas en Mateo 15, 8 al 9, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el punto 4, confiar en la misericordia y la fidelidad de Dios. A pesar de la constante rebelión, Dios mostró compasión. Eso nos asegura que, aun cuando fallamos, podemos volver a Dios con confianza. Su gracia no depende de nuestra perfección, sino de su amor fiel. Y Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Yo no sé qué usted puede en su espíritu discernir que el Señor le quiere decir hoy, pero yo estoy segura que está claro lo que el Señor nos quiso decir en esta noche. Servir a Dios de corazón, no de labios. Que en mi casa sepan que yo soy cristiana. Y algo que me gustaba mucho, no voy a mencionar nombre, compartí con una hermana en estos días y me decía: mira, tu vecino tienen que saber que tú eres cristiana. Señores, y es verdad, porque a veces uno sube los escalones, lo que vive en edificio es curriito. Dice, porque no queremos molestar. Dígale: Dios te bendiga. Ese vecino, esa vecina como la hermana Mayra, esa vecina que son tremendas. Te echan la basura en la puerta. Échale una bendición. Dios le bendiga, hermana. ¿Quién se atrevió a llevarle la bichuelita con dulce a la vecina en Semana Santa? Sí, pero no solamente a la que te cae bien, también a la que tú como que dices: ay, Jehová. A esa más. La hermana Yajaira quiere decir algo. Espera el micrófono, hermana. Ok, Dios le bendiga. Bueno, yo vivo hace poco aquí en un lugar, podría decir en un edificio, abajo donde, o sea, yo tengo que pasar todos los días, por ahí cuando me voy a trabajar adelante, hay un comedor. Y siempre hay muchas personas ahí, están los dueños y eso. Y yo salgo y digo: Cristo viene. Le digo: Dios le bendiga. A veces se me quedan calladitos y yo sigo. Igual, o sea, todos los días lo hago. Y luego entonces ahora le cambié: Dios le bendiga. Y me responden. Amén. Hay que ser insistente, hermano. Aunque le digan loco. Yo he escuchado de casos de personas que al principio le molestaba cuando le decían Dios te bendiga. Pero llegó un momento que cuando no escuchaban el Dios te bendiga, extrañaban ese Dios te bendiga. Pónganse sobre sus pies. Hemos llegado al final de este tiempo. La semana que viene completamos este salmo.